Buenas, buenas. ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz, no sé si se me nota. Siento que yo también estoy por terminar el curso, también estoy por dejar de estudiar. ¿Cómo están? Ahora sí las veo sonreír. Vamos, che, que es la última. Ya está, es el último jueves. El último jueves, ya los próximos jueves se toman unos mates, ya no están conectadas. Bueno, después se viene la parte que laburamos, a laburar. ¿Cómo están? ¿Pudieron hacer todas las actividades, las evaluaciones? ¿O toqué un tema sensible? Todavía estamos ahí tarde con esas cosas. ¿Más o menos? Sí, yo por suerte terminé todo, así que Bien, bien, sí, genial. costó, pero bueno, Y es sí, como me todo. imagino. Bueno, bien, bien. Bueno, chicas, somos todas mujeres hoy también. Este, nada, hoy vamos a tener una clase especial, es la idea. Les voy a decir la verdad, ya que estamos por terminar, ya no me van a ver más, así que les puedo decir mis secretos. No, mentira. Yo tenía pensado una clase y terminé armando otra hace literalmente 6:15. Dije, no, yo esto no me lo quiero dar así, y lo modifiqué todo y vamos a hacer otra cosa. Este, la idea de esta clase en particular es que veamos algunas cuestiones ya no tan teóricas, ¿sí? O sea, ya está. ¿Qué más información les puedo dar? Ustedes ya rindieron, ya están descorchando, por ahí veo a alguien con alguna sidra, entonces información hoy no tanto. Pero sí vamos a recorrer o vamos a intentar hacer como un resumen, una recapitulación de todo lo que vieron durante estos 8 meses. Por casualidad me ven medio trabado, ¿no? ¿No? No, no. Ah, ok, ok. Em, Vamos a también tocar algunas cuestiones protocolares, ¿sí? Que no sé si las han podido ver o no sé si los vieron en el Classroom, pero lo quería mencionar, o sea, para que lo tengan hoy. Pero bueno, la realidad es que es simplemente como una forma de que ustedes lo tengan en consideración o una forma de ayuda, ¿sí? Para algunas situaciones quizás un poco más críticas. Ese va a ser como el momento tenso de la clase en la que las voy a ver con cara asustadas, pero después vamos a recordar que no es todo esto, no es siempre así en el trabajo del acompañante, ¿sí? Pero bueno, son cosas que tenemos que ver igual, que ustedes tienen que al menos tener como una idea, así que los vamos a traer. Después la idea va a ser hacer algunas preguntas, ¿sí? Que lo vayamos construyendo juntos, juntas, mejor dicho. Y la verdad no sé cómo va a salir. Yo vi cuando cursaba que lo hacía otro profe, así que vamos a ver si a mí me sale eso. Le estoy copiando la idea pedagógica a otro profesor, que la verdad es todo muy bueno. La diferencia es que ese profesor era de matemáticas, así que nada, cualquiera.
Pero bueno, yo creo que va a salir, algo va a salir. Y vamos a ir armando y respondiendo juntas, ¿sí? No es evaluatorio, porque no es la idea, ya las evalué la semana pasada o la anterior, no me acuerdo qué fue, y no quiero que me terminen odiando este último día. Así que bueno, esa es un poco la idea de esta clase. Sí, les voy a anticipar que esta clase vamos a charlar un montón, ¿sí? La idea es hacer una dinámica de mucha conversación. Levanten la mano, hablen toda la clase porque vamos a eso, a charlar, ¿sí? A pasarla bien esta última hora y media, a intentar recapitular todo lo que vimos, todo lo que fueron viendo, ¿sí? Porque la realidad es que yo arranqué este mes, así que ustedes estuvieron más con otros profes. Y bueno, también les iba a dejar un espacio al final por si les querían decir algunas palabras al resto de los profes, al resto del staff de profes que tuvieron, porque bueno, yo sé que soy una de las profes nuevas y quizás no hay tanto vínculo conmigo, aunque yo siento que sí. Pero bueno, quizás quieren charlar o decirle algunas palabras a sus otros profes. Sí, sí. Me pueden decir lo que quieran, está bien, no me enojo, no me pongo celosa. Está bien. Y bueno, se despiden también de ellos, ¿sí? Así que bueno, eso se los voy a dejar todo en el Classroom cuando terminemos, como siempre. Y bueno, les va a quedar todo esto que armemos juntas hoy, para ustedes, ¿sí? Para que se lleven. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió todo lo que vamos a hacer hoy? ¿Tienen ganas? Bueno. ¿Sí? Genial. Bueno, vamos a arrancar como siempre compartiendo pantalla. Denme un segundito. Y compartir. Ahí está. Bien. Bueno, primero que nada, antes que todo, felicitaciones, ¿sí? Ya está, el curso de acompañante terapéutico finalizado. Llegamos al final. Vamos a ver cuál es nuestra agenda del día. Yo ya se las anticipé, acá se las ordeno un poquito más. Entonces, vamos a ver situaciones cotidianas y posibles intervenciones. Vamos a ver riesgos, protocolos y cómo trabajar en equipo. Vamos a ver todo lo que vimos junto a algunas preguntas integradoras y después vamos a ponernos en modo reflexivas y vamos a charlar un poquito de todo lo que sienten o lo que atravesaron durante estos 8 meses, ¿sí? Así que bueno. Bien, en esta sección yo voy a ir comentando algunas situaciones ¿sí? que tienen acá escritas y vamos a pensar juntas algunas posibles intervenciones. Acá les tiene que salir lo que ustedes les venga primero en la cabeza, ¿sí? O sea, lo que ustedes consideren que se podría hacer. Una frase, una palabra, ¿qué es lo que harían o qué piensan ustedes que podría servir? No es en modo evaluativo, ¿sí? Acá va a salir lo que estuvieron viendo. Acá la idea es empezar a remover todo ese contenido que estuvieron trabajando, que estuvieron haciendo repetición, que estuvieron haciendo trabajos prácticos y demás, ¿sí? Nada, la idea es que participen todas. Puede pasar que una compañera les robe las respuestas, así que apúrense en levantar la mano. Así que bueno, vamos. Dice, en el fomento de la autonomía, ¿sí? Cuando hacemos salida a la comunidad, una de las tareas más frecuentes es acompañar al paciente a realizar actividades que le generan ansiedad o dificultad. Por ejemplo, un paciente con agorafobia o psicosis necesita ir al banco o a un supermercado. Ustedes, en este sentido, en esta intervención a la salida comunitaria, con estas dificultades y con estas emociones de ansiedad, ¿cómo harían ese acompañamiento al banco o al supermercado? ¿Sí? Acá pusimos dos diagnósticos distintos y dos situaciones distintas. La idea es que ustedes
respondan a la que sientan que pueden manejar o que crean más fácil de intervenir o no, ¿sí? Por eso es abierta la pregunta y son varias opciones. Bien. ¿Qué harían ustedes? Yo, profe, yo acompañé ¿cómo se dice? A mi patrona al banco, porque como ella tenía Alzheimer, yo le hacía todos los papeles. Ah, mira, bien, O sea, ya tengo experiencia en eso. bien. ¿Y cómo era la cuestión? ¿Era bajar la ansiedad? ¿En qué Eh, forma? ¿Cómo se organizaban? ¿Le anticipabas? ¿Qué te sí, servía a vos con ella? sí, lo que pasa es que yo la llevaba, eh, ella le tiene pánicos a los botones, tocar esos botoncitos, entonces, porque ahí te daban para que vos toque y ponga el nombre de ella y el documento. Y para ella es como que se le complicaba, entonces yo se lo ponía y yo le enseñaba, le decía cómo tenía que hacer, Bien, y ella entendía después eso, pero le daba miedo. claro. Bien, 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 genial. ¿Alguien más? Está bien que no es Quizás evaluativo, pero tienen que responder. perdón, quizás Sí, con sí, una charla previa, ir indicándole el paso a paso, qué es lo que van a hacer, para que bien, mentalmente quede como más organizada la otra persona. genial. Sí, 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 me gusta. Profe, yo diría también, por ejemplo, para manejar la ansiedad, hacer alguna técnica de relajación antes de salir, puede ser, y también después usar una agenda visual o pictogramas como para indicarle pasos a seguir o qué vamos a hacer. Bien, re bien, ¿sí? Yo por ahí primero me iría al banco a ver cómo es el funcionamiento. No sé si está bien, pero por ahí iría a una visita previa a ver cómo es, verlo, ver a ver qué máquina se usa para entrar, porque por ejemplo en mi banco hay que poner el número de DNI. Claro, Después lo hablaría con la persona explicándole los pasos a seguir para que no esté tan ansiosa en el momento de hacerlo. Y que bien, ella esté tranquila que yo sé hacerlo también, porque a veces se ponen nerviosos de que no saben si el que lo acompaña sabe o no cómo se hace. bien, bien. Sí, 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 es muy buena esa de anticiparse. Yo directamente, si ella está muy ansiosa y no quiere salir, nos quedamos en casa, hacer mirar una película o algo, y cuando ella se sienta capacitada con ganas, nos vamos al banco. Bien, y en ese caso, para poder motivarla a que pueda hacer esta salida, ¿qué se te ocurre? Y bueno, hablar del tema, Bien, decirle que está todo tranquilo, que no va a pasar nada, darle seguridad. bien, bien, bien. Muy bien, chicas, la verdad que la idea de este ejercicio es que ustedes de alguna manera empiecen a tomar confianza de que ya tienen un ojo clínico, ¿sí? Que ya tienen ideas de intervención. Y eso está buenísimo, realmente. Así que, bien, vamos re bien, ¿sí? Me gusta porque todas dijeron formas de intervención distintas, ¿sí? La realidad es que no hay recetas mágicas, ustedes lo habrán visto, hay muchas formas de intervenir, hay muchas formas de actuar dependiendo el acompañado, ¿sí? Muchas veces vamos a tener casos, quizás trabajando dos casos con autismo y sin embargo tenemos que intervenir de maneras distintas, ¿sí? Porque son personas distintas, más allá de que el diagnóstico sea el mismo, ¿sí? Entonces, a veces nos van a funcionar algunas cosas, a veces nos van a funcionar otras, a veces algunas nos van a funcionar ese día y al otro día no. Entonces, el que ustedes puedan pensar varias formas de intervención, de cómo resolverlo, qué cosas podrían ayudar y qué no, cuando ustedes se encuentren en esa situación, este tipo de situaciones complejas las van a saber llevar un poco más rápido, ¿sí? Las van a poder llevar mejor,
porque les va a pasar que hay situaciones que, porque están recién arrancando, ¿sí? Porque es un tipo de trabajo que necesita mucha práctica en el campo para ustedes mismas, ver cómo se sienten, cómo se va trabajando, con qué situaciones están más cómodas, qué situaciones a ustedes las ponen más nerviosas, ¿sí? Y el que ustedes puedan pensar un abanico de posibilidades y de intervenciones hace a que a ese momento se lo haga mucho más llevadero, ¿sí? Entonces, está bueno que pensemos acá juntos y que escuchen al resto de las compañeras, porque son todas situaciones que después ustedes van a llevar a la práctica, ¿sí? Así que, muy bien. Sigamos. Bien, una gestión de crisis. Estas son una de las medidas complejas, ¿sí? Dice, a diferencia de otros profesionales, el AT está presente cuando el conflicto estalla. Antes de hablar de la situación, pensemos en esa frase. Dice, a diferencia de otros profesionales, el AT está presente cuando el conflicto estalla. ¿Por qué creen ustedes que nosotros presenciamos crisis a diferencia de otros profesionales? Porque trabajamos en la cotidianidad Muy y bien, justamente estamos ahí en los momentos en los que la persona puede sufrir alguna crisis, como bueno, la de ejemplo sensorial del autismo. Y bueno, ahí tenemos que saber cómo intervenir, claro. cómo hacer cómo hacer en estos casos, cómo, no sé, alejarlo, capaz, al niño con autismo, que no sé, la clase si tiene mucho ruido, los auriculares, el silenciador de sonidos, y bueno, hay un montón. Bien, re bien. Bueno, me respondiste la pregunta 1 y la pregunta 2. Excelente. Bien, está muy bueno lo que dice la compañera, trae todo lo que venimos trabajando, así que el rol del acompañante sucede en la cotidianeidad, ¿sí? Un ejemplo como para traerlo bien a la tierra, básicamente, no sé si alguna de ustedes hace terapia, ¿sí? Si va al psicólogo o a la psicóloga. Voy a hablar desde mi caso personal. A mí me pasa que cuando yo voy a terapia, antes de ir a terapia, por lo general pienso lo que le voy a decir a la psicóloga, ¿sí? Muchas veces no le cuento todo lo que me pasa, ni le hago todos los escándalos. Quizás el que se come todos los escándalos es mi novio, porque bueno, estaba ahí cuando yo me enojé por algo que yo no sé. Me enojé y no lo pude controlar y bueno, no sé. Me desbordé y me puse a llorar y esas cosas que pasan, ¿no? En la vida diaria, creo yo que pasan. Entonces, obviamente, cuando yo voy a la psicóloga, le digo, bueno, sí, mirá, me enojé porque se salió la escoba del palo y bueno, me superó la situación y bueno. Obviamente la psicóloga en ese momento no está en el momento del conflicto, ¿sí? Por eso el AT es donde está trabajando cuando suceden estas cosas, ¿sí? Cuando pasan situaciones frustrantes en la vida de cada uno, en la vida de cada uno de sus acompañados, ¿sí? Y por eso es que el resto de los profesionales, por lo general, no están en el momento de los conflictos, ¿sí? Puede pasar que los terapeutas y los profesionales invoquen de alguna manera o intenten frustrar a ese acompañado para que pasen esas situaciones de conflicto y poder trabajar con ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, no sé, en la terapia puede pasar que con los chicos se trabaje de manera grupal, ¿sí? Con 1 o 2 pacientes. Esto estoy hablando de psicólogos y terapistas ocupacionales, no de nuestro rol, sino del de ellos. Y que estén intentando trabajar el compartir, el ver cómo trabaja ese niño o esa niña así, más presente. O sea, intenta estar en el conflicto. Quizás nosotros ya estamos en ese conflicto porque lo acompañamos en la escuela y vemos cuando pasan estas situaciones de querer compartir un juguete y demás, ¿sí? Entonces, a esto se refiere con que el acompañante está en los momentos de conflicto y que por lo general el resto de los profesionales no tiene esa posición tan privilegiada, ¿sí? Al nosotros estar en lo cotidiano, en todas las situaciones de ese acompañado o acompañada, tenemos esa observación, ¿sí? El estar ahí. Bien, cerramos acá. Entonces,
Dice la situación. Durante una caminata, un niño con trastorno del espectro autista sufre una crisis sensorial por el ruido del tráfico. Bien, ¿qué intervenciones piensan ustedes que podríamos realizar acá? Y ahí, como decía la compañera, el hecho de tratar de que siempre lleve, cuando hacemos este tipo de salidas, tratar de que lleve lo que son los auriculares de contención de sonido para disminuir el sonido, eh, para evitar que se ocasione alguna crisis o algún tipo de situación con respecto Bien. a eso. Y si no llevamos, lo que dice la compañera, la técnica de respiración. Bien. Genial. ¿Alguien más? Y el que Sí, yo pregunto, ¿no? Perdón, pero no sé cómo poner la manito para preguntar. Todavía no. pasa nada. Si es la primera vez que salimos con el acompañado y nos sucede eso, yo lo que haría sería entrar a un bar o algún lugar donde estemos más tranquilos. Pero ¿cómo tendríamos que actuar? Si es la primera vez y no sabemos qué pasa eso. Bien. En principio creo yo que tiene que haber un conocimiento previo de ese paciente, ¿sí? Antes de salir a la calle, ¿sí? Entonces, en principio, o sea, la primera intervención va a ser formar el vínculo. En esa formación del vínculo vamos a tener la información de qué cosas podemos utilizar como recursos para poder anticipar algún tipo de crisis, ¿sí? Entonces, yo creo que en este sentido la respuesta sería básicamente no olvidar esta construcción del vínculo, ¿sí? Porque si nosotros salimos y hacemos una primera caminata con ese niño o esa niña en el que ya nos anticiparon que tienen crisis sensoriales, y va a ser un tema muy complejo, ¿sí? Ustedes ya desde el inicio plantear una vinculación, otro espacio, no salir directo a lo que a ese niño o niña le cuesta, ¿sí? A la dificultad, poder hablar con terapeutas si es que tiene, hacer una charla extensa con la familia también, y conocerlo, ¿sí? Porque si ese niño, no sé, por ejemplo, tuviese algún juguete de regulación preferido, nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, porque si salimos, obviamente tenemos que salir con ese juguete, ¿sí? Entonces, en todas las situaciones que a ustedes les genere como, che, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer acá? Recordemos constantemente el poder hacer esa formación de ese vínculo, el tener toda la información antes ya de meternos en el barro, básicamente, para que esas situaciones las podamos llevar de mejor manera. Obviamente que hay crisis que vamos a tener que atravesar por propias de la práctica, ¿sí? Hay crisis que no nos vamos a poder anticipar de todas las maneras, no lo vamos a poder predecir, la realidad es que no podemos controlar todo, entonces eso también genera como mucho espacio a que sucedan algunas crisis, pero recuerden siempre que las crisis nos dan mucha información, ¿sí? El atravesar una crisis con un acompañado, les aseguro que les va a dar más información que el trabajo cotidiano de todos los días, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en las crisis vas a ver qué cosas le molestan, ¿sí? ¿Qué cosas no le hacen bien? O sea, cuando vos estás interviniendo y no le gusta que le estés hablando, ¿sí? O le gusta, o te das cuenta que se calma si le ofreces un poco de agua, o si lo abrazás, ¿sí? Vas a encontrar nuevas formas de intervenir que quizás la familia no te planteó o que el equipo terapéutico no lo sabía, ¿sí? También vas a empezar a descubrir todas esas cosas. La idea constantemente es mantener la calma, ¿sí? Cuando ese niño o niña ya está en crisis, hay que pasar la crisis, ¿sí? Porque recordemos que en una crisis el sistema nervioso se activa y necesita tiempo para bajar. Hay cosas que ayudan a que el sistema nervioso se tranquilice, pero también tenemos que entender que están los tiempos de ese niño o esa niña, ¿sí? Entonces, quédense tranquilas, crisis van a pasar. No es que hicieron mal el trabajo, no es que no son buenas acompañantes o algo no lo sabían, ¿sí? Las crisis van a estar. Mantener la calma, intentar observar todo lo que se pueda,
y que la próxima vez busquemos una manera, una forma de ver si podemos anticiparnos a esa crisis nuevamente. Quizás no, y volvamos a intentarlo la siguiente vez, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que recorramos este camino, que estemos ahí, y van a ver que en algún momento le van a encontrar la vuelta, porque siempre se le encuentra la vuelta, ¿sí? Bien. ¿Alguien me había levantado la mano? Sí, pero dijiste todo. No, pero iba a decir, bueno, lo de los auriculares, lo del chip sensorial, tipo, pero a veces es difícil controlar una crisis en un chico con trastornos del espectro autista. Entonces, depende, ¿no? Tal cual. Sí, sí. Yo había levantado también, pero es más o menos también lo que decían, creo que depende también del grado que tenga de TEA. Creo que es progresivo también esto de salir a la calle. No es que nosotros vamos a empezar a trabajar con un niño o un adolescente o un adulto que tenga este tipo de patología y automáticamente el primer fin de semana, el primer día o la primera lo vamos a sacar a la calle. Creo que es un trabajo progresivo que se va haciendo de ir conociendo, de ir sabiendo cuáles son las limitaciones, hasta dónde puedo llegar, si una cuadra, si a la plaza de la esquina, si al supermercado, o sea, y conocer esto, de saber si estar con un entorno grande le afecta o no, porque a lo mejor puede que no le afecte y pueda ir a un cumpleaños o a la plaza tranquilamente, o puede que le afecte y no podemos llevarlo a un cumpleaños o a una plaza, porque entonces creo que depende del grado que tenga y del conocimiento que tengamos, más allá de leerlo en un informe clínico, el conocimiento justamente de transcurrir los días con la persona, nos va a dar esto de poder saber y crear nuestras propias herramientas también independiente de lo que el equipo interdisciplinario nos pueda dar. Sí, sí. Me parece Tal a mí. cual, porque inclusive hay algunas estrategias que les va a pasar que los chicos o las chicas solo funcionan con esa persona en particular, ¿sí? Por el tipo de vínculo que tienen. Entonces, les va a pasar quizás que si ustedes, no sé, ejemplo, están arrancando en la escuela y tiene una docente con la que tiene buen vínculo, quizás esa sea la docente que intervenga en las crisis y ustedes estén ahí más en rol de espera, de observar qué cosas le dice, y les va a pasar que van a querer decir lo mismo que la docente y a ustedes no le van a dar ni bola, ¿sí? Porque tiene un vínculo en particular con esa docente y que se lo diga a esa persona con ese tono de voz y esa forma hace que ese niño o niña se calme, ¿sí? Ahora, el que ustedes vean eso, lo tienen a ustedes como estrategia, ¿sí? El poder anticiparle a esa docente, mire, profe, sabe que viendo que fulanito se calma cuando usted interviene, sí me di cuenta que, no sé, hacer esta actividad le genera mucho malestar. ¿Podrá estar usted 2 minutos con él en esta situación? ¿Sí? Utilizar estas cosas de recursos, ¿sí? Es un caño que su docente tenga tan buen vínculo y que pueda atravesar estas situaciones con ella de una manera un poquito más tranquila, ¿sí? Y ustedes, la intervención de ustedes básicamente fue mediar y poder anticiparle a la docente en qué momentos necesitamos que ella esté presente o que esté cerca de ese niño. Entonces, hay una intervención de nuestra parte, por más que le hayamos delegado a la docente que esté cerquita en ese momento. Porque quizás, si bien la docente tiene ese don con ese niño y poder calmarlo en la crisis, quizás no sabe cuándo acercarse, ¿sí? O sea, se acerca después de que pasó la crisis, después de que ese niño ya lloró y bueno, viene y lo calma. Pero está la posibilidad de que esa docente esté antes de que esté la crisis, antes de que llore y se enoje y rompa la hoja, 2 minutos antes, y no se tuvo que quedar 15 al lado de ese niño, y nosotros ya hicimos nuestro trabajo, ¿sí? Utilicen todas estas cuestiones como recursos. Todos esos vínculos que tienen cerca los utilizan, porque eso es parte de nuestro rol, mediar también dentro de esos, dentro de esas relaciones que tiene nuestro acompañado en su contexto, ¿sí? Lo comento porque a veces quizás genera esta sensación de, uy, con ella sí puede. No, no, no,
no, corrámonos de ese lado y utilicemos esto como ventaja. ¿Sí? ¿Qué más queremos nosotros que esto se pueda solucionar? ¿Sí? Que se pueda anticipar. ¿Sí? Bien. Bien, Juli, tenía las manos levantadas. Decime. Sí, quería decir que también los momentos de crisis, sacando esto del ruido del tráfico, es un momento importante para mirar y, o sea, reconocer en las cosas, no sé, por ejemplo, en el aula, si le pueden desatar al nene una posible crisis, que hay un montón de cosas, como, no sé, nenes que, no sé, conocí un caso que lo que le molestaba era que los nenes pasaban y dejaban la puerta abierta, ya empezaba a ponerse nervioso. Hay como muchos detalles que uno puede después reconocer, ya cuando, tipo, el tiempo que estás pasando con el nene, estás al lado y ves esas cosas que, en las que, pues no sé cómo decir, que podés Bien. Sí, sí. Está re bien todo lo que dicen. Realmente me pone muy contenta porque sinceramente me genera tranquilidad. Yo cuando arranqué a trabajar de estas cuestiones, sinceramente hay muchas cosas que me atravesaron o que no sabía quizás cómo resolverlas o cómo yo no sentirme también con esta sensación de que qué podría ser mejor o si estoy fallando en el rol. Entonces, escucharlas me da la sensación de que vamos por ese camino, ¿sí? De que ustedes vayan con tranquilidad, de que se puedan escuchar, de que estén acompañadas por el equipo, ¿sí? Que tengan siempre presente el vínculo, ¿sí? Que a la hora de que ustedes les ofrezcan un trabajo y les digan, bueno, mañana arrancás y te vas hasta las, no sé, 3 horas de caminata con mi hijo. Bueno, no, esperemos. Por acá no. Que ustedes tengan todas estas herramientas para poder decir, no, necesito primero conocerlo mejor, ¿sí? Más información, hacer alguno, como habían dicho, de manera progresiva. Voy media hora, lo conozco, mañana me acerco una horita, y la próxima semana vemos si salimos 10 minutos al kiosco y volvemos, ¿sí? Que ustedes tengan toda esa tranquilidad de que hay una teoría, ¿sí? Todo un marco teórico que las avala, que no es por capricho que no quieren acompañar a ese niño 3 horas de caminata al primer día así que lo conocieron, ¿sí? Que no es falta de voluntad ni falta de ganas de trabajar, sino que así no se trabaja, ¿sí? Sino que así no funciona, ¿sí? Así que bien. Bien, dice, la mediación familiar. El AT suele ser testigo privilegiado de la dinámica del hogar, lo que a veces genera algunas tensiones. En situación vamos a ver que los padres de un adolescente con depresión intentan obligarlo a levantarse de la cama de manera agresiva mientras está el AT presente. ¿Qué harían ustedes? Pues no, yo no lo levantaría, sí. Yo Bien, lo charlaría, lo acompañaría, le hablaría todo para levantarlo de una manera bien al chico, no podés levantarlo así como lo... bien, genial. Sí, Suyai. Me encanta ese nombre. Ahí está. Tenía desactivado el micrófono. Sí, también creo que es un poco, la depresión por ahí es bastante, ¿cómo se dice? Como poco conocida, digamos, qué hacer en esos casos, porque por ahí te genera tanta impotencia, en el caso de los padres, digo, genera tanta impotencia de decir, bueno, a ver, hacelo, levántate, haz esto, hacelo, que por ahí le lleva a tratar, a manejarse de esas maneras sin ser violento, sino desde el lado de la impotencia, de no saber qué hacer. Y ahí, bueno, creo que en nuestro caso es justamente tratar de mediar entre los padres y entre el adolescente, teniendo en cuenta también que la adolescencia es una etapa bastante complicada, no es lo mismo hablar de un adulto con depresión o un niño con depresión que un adolescente. Ya ahí hay como dos cosas distintas porque es como un poco más, por ahí pues un poco más fuerte, me parece, a mí estoy hablando de cosas que me parecen. Y bueno, entonces creo que lo trabajaría desde ese lado, desde
la comprensión, por un lado, y después intervenir con los padres y también darle herramientas de cómo pueden actuar ante este tipo de situaciones o cómo hacer, por qué está en la cama, qué es, si es mejor dejarlo o es mejor levantarlo, bueno, ir aprendiendo, ¿no? Pero también me parece a mí que podría ser por ese lado. Sí, sí, muy bien. Sí, sí. ¿Alguna más? Yo creo que, bueno, como se dijo recién, todo es progresivo, ¿no? Eso va llevándolo al día a día. Pero una de las técnicas que nombramos mucho en todo este tiempo eh, es poder llegar a negociar algo con el chico, quizás. Y más en esa edad, explicarle a los padres, primero tratar de separar, porque si estoy yo, la terapeuta, quizás los padres ahí es donde tenemos que explicarle y decirle, en este momento nos toca a nosotros. Y ahí sí Bien, poder llegar a una negociación o algo con el niño para poder sacarlo de la situación en la que está. Más allá de que quiera salir o no, eso es el tipo de negocio que podamos llegar a contemplar con él. bien. Muy bien. Sí, sí, están pensando como unas auténticas acompañantes, chicas. Muy bien, de verdad. Em, la verdad que iba a ser una reflexión, pero ustedes lo respondieron excelente, así que vamos a seguir. Bien. El vínculo y la charla cotidiana. Dice, gran parte del tiempo se pasa simplemente estando, ¿sí? Una situación es compartir un café, jugar a las cartas o ver un programa de televisión. Ahora, la pregunta es, ¿qué creen ustedes que el compartir, ¿sí? El estar en este tiempo, nos sirva a nosotros desde la mirada clínica? ¿Sí? ¿Qué cosas pueden surgir en estos momentos? ¿Qué se les ocurre? Piénsenlo también, hasta inclusive personalmente. Cuando ustedes están compartiendo un café eh, con una amiga, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que el acompañante terapéutico no es un amigo, ¿sí? Simplemente para que pensemos qué cosas surgen de estos momentos, qué situaciones pasan acá, ¿sí? Bien, ahora sí. Sí, Sujay, decime. Perdón. Creo que un poquito más de lo que decíamos recién, esto de compartir por ahí, hasta en los momentos de silencio, ¿no? En los momentos en los que simplemente, como dice ahí, estar, uno puede entender o aprender del otro. Depende de cuál sea el caso, de cuál sea la situación en la que se esté trabajando, se pueden aprender un montón de cosas. Conocer a la persona, conocer cuáles son los gustos, qué es lo que la pone bien, qué es lo que la pone mal, qué es lo que sí, qué es lo que no. O sea, tanto por el lado de la persona que se acompaña como de los familiares, por ahí viendo el entorno, cómo se maneja el entorno familiar, uno también puede ver eso, ¿no? Bueno, ¿por qué este niño actúa de tal forma o por qué tal situación tal persona le puede generar una crisis o algo parecido a una crisis? A lo mejor se está dando una situación familiar diaria que le genera eso, que no tiene que ser sí o sí violencia, algo cotidiano, no sé, que se levanten a la mañana y pongan la música fuerte. Quizás eso le molesta y bueno, y a lo mejor alguien no se da cuenta y quizás simplemente observando, simplemente siguiendo esta situación, se puede llegar a esa conclusión y después usarlo como herramienta. Tal cual. Muy bien, ¿sí? ¿Alguien Yo, más? yo lo llevo, no, en una escuela donde, bueno, hay momentos en la clase donde hay actividades de juego Ujú. y la acompañante terapeuta puede llevar su caja de una caja con juguetes de calma y compartirlo con los compañeros y hablan del tema y para que se socialice. Bien, genial, sí. ¿Agus? Y algo que también pensaba en que esto de la charla cotidiana
hace de que no se fuerce el vínculo, sino que se va dando de manera muy espontánea, ¿no? Porque nos permite también, como bueno, como decían las compañeras, es un momento donde uno también, al igual que uno tiene sus amigos, por así decirlo, son esas charlas que nos permitieron conocernos mejor, ¿no? Y por eso, bueno, llegar a considerarlo un amigo. En el caso de nuestro acompañado, si bien no es nuestro amigo o nuestro amiguito, en el caso de que sea un niño, sí nos permite eso, ¿no? Ver momentos, inclusive cuando no habla, es un momento también donde nos da el espacio para poder conocerlo, porque se queda en silencio, si hay algo que le incomodó, hay algo que no quiere hablar, o inclusive si hay música, bueno, qué tipo de música le gusta mientras, no sé, mientras está jugando o mientras está compartiendo algo, ¿no? Entonces, nos permite también como herramientas ante una situación, por ejemplo, de crisis, como veíamos anteriormente, si quizás hay algo que lo ayude a poder calmarse. Si es la música, bueno, quizás recordaremos algún tipo de música relajante que estuvimos haciendo mientras estábamos tranquilos tomando ese cafecito o jugando esas cartas o viendo el programa de televisión, ¿no? Entonces es un momento también o un espacio donde para nosotros como acompañantes nos va a resultar sumamente práctico para poder conocernos y aportar un montón de cosas que, como decíamos, el resto del equipo interdisciplinario no está con el paciente, o sea, no está con nuestro acompañado, no pasa estos momentos que nosotros sí. Entonces, en ese aspecto tenemos como mucha más ventaja que el resto del equipo. Entonces nos permite eso, reforzar bien nuestro vínculo. Tal cual, exactamente, sí. Todo refiere a esta construcción vincular, ¿sí? En este tipo de situaciones, por lo general, las personas, ¿sí? No simplemente a quien estamos acompañando, las personas en general, en momentos de calidez, bajamos la guardia, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que podemos compartir tanto lo que nos angustia como lo que nos pone feliz, ¿sí? Y como les había mencionado anteriormente, muchas veces cuando, no sé, por ejemplo, en un caso de depresión, muchas veces ese adolescente, ese niño, niña o adulto asiste a terapia, pero como les decía, recordemos que ellos tienen 40, una hora de sesión y muchas veces en esa sesión se charlan de algunas cosas que pasaron el día anterior o se habla de un tema en específico y hay muchas cosas que quedan por fuera, ¿sí? En este tipo de situaciones, acá básicamente pasa que trabajamos con lo que primero se le viene a la cabeza a ese acompañado, ¿sí? Algo que recordó, algo que no mencionó en la terapia quizás, y que toda esta información nos sirve a nosotros para, en principio, poder comunicarle al equipo si es algo que realmente necesite ser comunicado, ¿sí? Porque hay algunas cuestiones más emocionales que no le vas a ir a contar todo al equipo. Sí, hoy me dijo que estaba triste. Bueno, no. Digamos, hay cuestiones y cuestiones, ¿sí? Pero como les decía, si hay una cuestión importante, como por ejemplo, no sé, ayer escuché a mi mamá pelearse con mi papá y mi papá le pegó, ¿sí? Situaciones que quizás este niño o niña no cuenta en su consultorio, ¿sí? En la clínica. Entonces, todas estas situaciones de cotidianidad, ¿sí? De estar, habilitan esos espacios a que nos puedan comentar estas situaciones que son sumamente relevantes, ¿sí? E importantes para hacer todo este acompañamiento, ¿sí? En fin, muy bien. Seguimos. Bueno, vamos a pasar con algunas situaciones más críticas, ¿sí? Acá la idea es que tengan una idea de más de protocolos, ¿sí? Qué cosas podemos hacer y para que se la lleven y lo van a tener, como les decía, en el Classroom, porque es importante que lo tengan presente, ¿sí? Sí les quiero anticipar que por lo general estas situaciones ocurren rara vez, ¿sí? Porque se tiene más información, porque si son casos un poco más severos o en las que puedan llegar a suceder estas situaciones, ya hay toda una prevención a estas cuestiones, ¿sí? El tema es cuando todo ese tipo de prevención, todo este tipo de información y cuando todo el equipo terapéutico no logra o no llegó a compensar o no pudimos anticipar alguna situación crítica en particular, ¿sí? Nada, vamos a ir leyéndolas. Tenemos acá qué cosas podemos hacer y bueno, esa es un poco la idea de estos protocolos, ¿sí? Dice, una descompensación psicótica o agitación psicomotriz. Es una de las situaciones más temidas, especialmente en el trabajo de la psicosis o trastornos graves de la personalidad.
¿sí? La situación dice, el paciente comienza a alucinar, se torna paranoide, cree que la tele quiere hacer daño, o empieza a romper objetos y gritar, ¿sí? Gestión crítica. En principio, mantener esa distancia física, ¿sí? No invadir el espacio personal para no ser percibido como una amenaza. Hablar con un tono bajo y pausado, ¿sí? No discutir con el delirio, ¿sí? No llevar la contraria, ¿sí? Siempre tiene que ser un diálogo de calma, ¿sí? No es, no, yo no te quiero hacer nada, sino quédate tranquilo, estás bien, ¿sí? No discutir. Seguridad, retirar objetos peligrosos del alcance. Si tenemos una silla entre medio de esa persona y yo, corremos la silla, por ejemplo, ¿sí? Anticiparse a estas cuestiones. Si la palabra no calma, se debe contactar de inmediato a la familia o al servicio de emergencia psiquiátrica según el protocolo previo, ¿sí? Como les decía, por lo general, si trabajamos con un caso de trastorno grave de la personalidad, ¿sí? Ya hay un protocolo para estas situaciones que el equipo tiene que anticiparles, ¿sí? Jamás de los jamases van a hacer un acompañamiento terapéutico con un caso de gravedad, en realidad nunca deberían hacerlo, pero principalmente en un caso de gravedad sin un equipo terapéutico, ¿sí? Porque son situaciones muy complejas que necesitan de mucho cuidado y de un equipo tratante especializado para estas situaciones, ¿sí? Bien. ¿Alguien quiere mencionar algo o vemos otra? ¿Estamos? Sí, estamos. Bien. Bien, riesgo suicida o ideación autolesiva. La situación, durante una caminata o en la casa, el paciente verbaliza un plan concreto para quitarse la vida o el AT descubre cortes recientes en el brazo del paciente, ¿sí? La gestión es no dejar el paciente solo, ¿sí? Hay que intentar esperar a que llegue un relevo, ¿sí? Un familiar o un médico, ¿sí? Hacer una escucha sin juzgar, permitir que ese paciente hable de su dolor, sin embargo, no validar la acción de hacerse daño, ¿sí? Hay que comunicar al equipo, ¿sí? Comentar estas situaciones rompe la confidencialidad, pero se debe informar de inmediato al psicólogo o al psiquiatra tratante, ¿sí? No es algo que la T deba guardar como un secreto. ¿Por qué se menciona esto? Porque por lo general, en este tipo de conversaciones, suele pasar che, no le digas a nadie. ¿Sí? Entonces, es muy importante siempre tener esta información objetiva de cómo actuar. ¿Sí? Acá lo importante no es mantener la confidencialidad, sino mantener la vida de esa persona. ¿Sí? Bien. ¿Alguna consulta? ¿Estamos? Bien. Fuga o desorientación en la vía pública. En una salida comunitaria con un paciente con deterioro cognitivo, por ejemplo Alzheimer, o un niño con autismo, el paciente se asusta y sale corriendo, perdiéndose de vista entre la multitud, ¿sí? ¿Cuál es el protocolo? En principio, mantener la calma para poder buscar eficazmente, ¿sí? Y de inmediato informar a la policía y a la familia. Ahora, cuando pasa esta crisis, cuando sucedió, ¿sí? Vamos a tener que evaluar el uso de pulseras identificatorias, ¿sí? O directamente evitar zonas de alta densidad de gente en el futuro hasta trabajar con la seguridad de que esto no va a volver a suceder, ¿sí? Todo esto se vuelve a charlar con el equipo, como les decía, se informa de inmediato a la familia y a la policía y se mantiene la calma, ¿sí? Son situaciones que, como les digo, pueden llegar a ocurrir. Por eso es importante que ustedes, como siempre, tengan toda la información de ese paciente, ¿sí? Con el que están trabajando, para poder prevenir todas estas situaciones, ¿sí? Por ejemplo,
si a ustedes no consultan qué cosas los inquietan o qué situaciones suelen ser motivo de crisis, por ejemplo, el salir y que haya mucha gente, probablemente estas situaciones ocurran. Entonces, es importante que ustedes tengan toda esta información para prevenir que esto suceda. Y en el caso de que ocurra, tienen este protocolo, ¿sí? Bien. ¿Estamos bien? Sí. Bien. Ahora, una transgresión grave del encuadre, ¿sí? Un vínculo erótico o uno agresivo. La situación, el paciente confunde el vínculo y hace una propuesta sexual directa o por el contrario lanza una amenaza de muerte directa hacia la T o su familia, ¿sí? En principio es poner el límite, ¿sí? Marcar con toda la seguridad de que hasta dónde estamos trabajando y qué cosas están fuera del encuadre, ¿sí? Entonces, mi función aquí es acompañarte en tu tratamiento, lo que me decís está fuera de nuestro trabajo, ¿sí? Se hace una retirada si es necesario. Si el acoso o la amenaza persisten, el AT debe retirarse del domicilio para preservar su integridad. Estas situaciones se llevan de urgencia a la supervisión profesional y se decide si el acompañamiento puede continuar o debe ser interrumpido, ¿sí? ¿Por qué se puede interrumpir? Básicamente porque seguimos siendo personas, ¿sí? Que estamos trabajando y que estas situaciones pueden generar algún tipo de malestar en nosotros que haga que no podamos continuar con ese trabajo, ¿sí? Y es totalmente válido, pero eso es importante que ustedes lo tengan presentes. ¿Por qué lo menciono? Porque, no sé, ojalá no les pase, ¿no? Pero hay familias quizás que son, o equipos, que van a decir, no, pero sí, es que él es así, pero en realidad, bueno, si ustedes no están cómodas con esa situación, siempre recuerden que tienen el control de decidir si continúan con ese caso o no, ¿sí? Si ustedes deciden continuar, lo van a hacer con el trabajo en equipo, ¿sí? Teniendo prevenciones, reforzando esta idea de hasta dónde es el límite, hasta dónde hago yo, ¿sí? Y si no, se interrumpe el acompañamiento, ¿sí? Bien. Bueno, ahora, como protocolo general, en principio, ante cualquier situación crítica, es preservar la vida, ¿sí? Primero la del paciente, luego la propia y después la de terceros, ¿sí? Mantener la calma. Esto refiere al aspecto de la transferencia, ¿sí? Si el paciente está desbordado y el AT se desborda también, el caos es total, ¿sí? El AT debe funcionar como un regulador externo. En tercero, es llamar a los números de emergencia, siempre tener a mano el contacto de la ambulancia, el psiquiatra o un familiar responsable, y hacer un informe detallado posterior a esa crisis, qué pasó antes, durante y después, y tratarlo con el equipo terapéutico, sí o sí, ¿sí? Este protocolo no es una sugerencia, ¿sí? Es la forma de trabajar y abordar estas situaciones. ¿Sí? Es muy importante que cada una de estas situaciones, cada uno de estos ítems, básicamente, se puedan cumplir, ¿sí? Bien. Bueno, hasta acá con las situaciones críticas, ¿sí? Con los protocolos en general. Bueno, acá yo me imaginé que esto iba a pasar, sí que las caras iban a empezar a decir, me imaginé una situación así. Bueno, tranquilidad. Sí, como les digo, siempre que se trabaje con un caso severo, por lo general hay muchísima información previa, ¿sí? Que hace que se prevengan todas estas situaciones. Ahora, como dijimos desde el inicio, si no está toda esta información completada, si ustedes no tienen todo este acompañamiento, no es un caso que ustedes realmente deban considerar tomar, ¿sí? Yo no voy a decidir por ustedes. Obviamente ustedes sabrán qué cosas hacen y qué no. Este es mi consejo. Si cuando no tengan información y sepan que es un caso complejo, lo mejor quizás es considerar no tomarlo, ¿sí?
Ok, bien. ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Sí. Ok. Bueno, acá empiezan las preguntas, pero por el tiempo me parece que no vamos a hacer lo que yo tenía pensado, pero sí las voy a escuchar igual. No, sí, vamos a hacerlo igual, pero sin escribirlo. Bien, dice, para ustedes, ¿qué significa ser acompañante terapéutico? Pero, me gustaría que le dijeran solo con una palabra. Solo una palabra. Porque me gustaría acompañar a una persona. Bien. Lo voy a escribir porque lo quiero armar, ¿sí? Lo quiero que lo tengan ustedes. Lo voy a escribir en el celo que es más rápido. Bien. ¿Quién más? ¿Yo puedo? Sí, obvio, todas Con pueden. una sola palabra, para mí la palabra clave es puente. Puente, muy bien, qué linda. Yo sumaría contención. Contención. ¿Quién más? Un sostén. Sostén. Yo iba a decir apoyo, pero es como contenciones. Ok. Es un mediador, Mediador. sí, o sea, Mediador. Sí. Acá esto lo responden ustedes y yo no voy a evaluarlas. Si es por mí, ya estarían desaprobadas. No, mentira. Están re bien. Vamos. Agus, ¿me dijiste ya? No, yo pondría dignificar. Dignificar. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna más? Bien, Bueno, yo 3. diría, no es una palabra, pero es una herramienta importante para el paciente. Herramienta Para el importante. paciente o para el equipo. Bueno. Bien. Genial. Ahora, después, cuando termine la clase, los voy a poner acá en formita de que lo tengan acá de todas las respuestas que hicieron. Ok, otra más. ¿Cuáles creen que son los objetivos generales del acompañamiento terapéutico? También, si pueden, con una sola frase o una palabra, así cortito. Autonomía. Autonomía, muy bien. Ser independiente. Independencia, muy bien. Autovalimiento. Autovalimiento, mejorar la calidad de vida del paciente, mejorar la calidad de vida, Yo diría, perdón. Ayudarlo. ayudar, Sí. ok, muy bien. Adri, Sí, yo diría acompañar, sostener, mediar y generar autonomía del paciente. acompañar, sostener y mediar, porque la otra ya la teníamos. Muy bien. Ok. crear un vínculo seguro, Vínculo seguro, muy bien. ¿Algo más? Trabajar en equipo. Trabajar en equipo, A mí algo que se me ocurre es que se sienta libre, más allá de la autonomía, como decían las compañeras, sino que también se sienta libre, ¿no? De poder, qué sé yo, no sé, jugar, de poder salir a pasear tranquilo, porque justamente va a tener el acompañamiento necesario. bien, me gusta sentirse libre. puede ser facilitar la integración social, Sí, facilitar la integración social, bien. ¿Estamos? Sí. Bien. A ver, esta dice, ¿qué emociones creen que suele aparecer en las familias cuando hay una T o qué creen que esperan las familias de la T? También, una sola frase, una sola palabra. Lo primero que se les venga a la cabeza. Alivio. Alivio, Acompañamiento.
Bien. Acompañamiento. Un apoyo. Yo digo dudas porque a veces no saben bien nuestra Sí, función. está perfecto. Dudas. Claro, algunos como que aprenden a superar algunas situaciones que habían tenido. Superación. ¿Qué más? Puente. Contención. Puente, contención. ¿Creen que todas las emociones son positivas? ¿Qué No. emociones más o menos? Invasión también. ¿Cómo? Invasión también puede ser. Invasión, Hasta que sí, se acostumbran a tener a alguien en la casa que no es familia. tal cual. Va, o sea, Impotencia por ahí de esto de ver que a lo mejor lo que decías recién, de que el otro puede y ellos no. Sí, 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 muy bien. ¿Qué otras? Empatía, no sé si dijeron. Empatía, muy bien, no. Bien, Creo que también miedo, bueno, no sé si lo mencionó alguna de las compañeras, pero miedos también, no solamente desde el lado quizás del Miedo. familiar en sí, sino también del acompañado, porque a veces pudiera pasar, en este caso que veíamos del adolescente que tenía depresión y los padres lidiando con su hijo, puede que quizás les dé miedo que la T quizás no sepa cómo afrontar la situación, por más de que ya esté capacitado, pero les dé miedo de que quizás no quiera volver, ¿no? Entonces, quizás también hay temores por ese lado. tal cual. Muy bien, miedos. Bien, genial. sí, también el miedo a ser juzgados, ¿no? Porque vos tenés un profesional en tu casa que quizás, pienso que pueden llegar a sentir eso los familiares también. Sí, sentirse juzgado, muy bien. Genial. Bien, ahora, ¿qué creen que necesita un niño para poder estar en el aula con más tranquilidad? Lo mismo, una palabra o una frase cortita. Calma. Calma, Apoyo. apoyo, Contención, contención, Sentir que el espacio es seguro. sentirse Que el espacio es seguro. que el espacio es seguro, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién había hablado recién? Yo, profe, pero dije dijo lo comprensión. mismo. Comprensión. ¿Y quién la pisó recién? ¿Otra vez? No, Juli, que, decime. sí, había dicho seguridad, pero es más o menos lo mismo que habían dicho los compañeros. Está bien, seguridad, muy bien. ¿Qué más? apoyo emocional, Apoyo ser o no? emocional. Si estamos dentro del aula y trabajamos con chicos, ¿sí? Con niños, ¿qué creen que es lo que más necesitan, ¿sí? De parte de nosotros? ¿Que los apuremos o qué? Los acompaña. Empatía puede ser. Empatía, sí. Pero ¿qué es lo contrario a no apurar? Paciencia. Paciencia. Eso con todos igual, no solo con los niños. Pero sí. También la anticipación puede ser. Anticipación. Que reduzca la ansiedad. Tal y cual. esto le da seguridad. Bien. Tolerancia. Tolerancia. Ahí están diciendo todas, pero no están diciendo la que yo quiero que diga. Yo las voy a esperar a ver que ustedes la digan. Socialización. Socialización, sí. Todavía estoy esperando a que me digan. Comprensión. Ya la dijeron. Sigo esperando. Pero dijimos tolerancia, paciencia, anticipación. ¿Qué falta? Yo espero. Autonomía. Autonomía. Lo contrario a apresurar. puede hacer una técnica de relajación, contar Sí. hasta 10. Puede ser, pero no es la que quiero, está muy bien. Paciencia. Parecido a paciencia. Tibio, tibio. Calma. Es Calma. P. Esperar.
Esperar, muy bien. Esperar, es una de las técnicas más utilizadas, ¿sí? Esperar a ese niño o niña que realice lo que le estamos diciendo. Muy bien. Vamos, vamos. Genial. Pero lo bueno es que entre todo este juego de esperarlas ustedes dijeron un montón de cosas a rolete, así que bien, fui llenando un montón. Genial. ¿Alguien más? ¿O seguimos? Ayudarlos. Ayudar, muy bien. Bien, con esa culminamos esta diapo. Seguimos. Bueno, acá vamos a hacer unas preguntas más técnicas, pero vamos a intentar responderlas también con una palabra, ¿sí? Lo que ustedes recuerden. ¿Qué es la transferencia en el acompañamiento terapéutico? Ah, ahora sí, ¿no? ¿Qué recuerdan? Que era cuando el paciente ponía emociones Bien, sobre el acompañante. ok. Emociones. ¿Qué más? Comprensión. Contención. Ujú. Bueno, Comunicación. siguiendo con... ¿Cómo? Comunicación. Comunicación, muy bien. Siguiendo con la primera respuesta, emociones sobre el acompañante. ¿Qué emociones puede tener? Pueden ser Positivas y negativas. positivas. Ah, ahí está. ¿Positivas o negativas? Muy bien. ¿Y cuáles son las positivas o las negativas? Aceptación o rechazo. Aceptación, rechazo, Culparlo al culpa. acompañante. Bien, excelente. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas pueden surgir? Sentirse seguro con la persona. Sí, sentirse seguro. Amor o odio. Amor, cariño, que puede ser positivo o negativo. Claro. Sí, Transferir las emociones de un familiar a la cría, por ejemplo, los muy padres. bien. Sí, transferir, muy bien. ¿Vieron? Muy bien. ¿Viste que saben? Era cuestión de ahí, de incitarlas, pero están re bien. De otro familiar. Muy bien, chicas. Bien, con eso estamos de 10. Bien, recordaron. Genial. Ahora, ¿y la contratransferencia? Es lo inverso, o sea, que es lo que nos genera a nosotros, o sea, la T con respecto al acompañado. Emociones de la T al acompañado. Bien, ¿y qué emociones pueden surgir? Por ejemplo, yo había tenido un caso donde un nene no se podía despegar de su mamá para entrar a la escuela. Entonces, si yo, como acompañante, ocupo el lugar de la mamá, sonamos. Bien. Me parece que es eso lo que comprendí, ¿no? Al leerlo. Está Que, bien. digamos, que no puede ocupar el rol de su mamá porque estaría suplantando una cosa con otra y no lo estaría ayudando. Bien. Eso creo que es contratransferencia, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, está muy bien. La idea es que digan palabras, frases y que de alguna manera todo esto cuando yo lo arme quede como una respuesta general, ¿sí? De todo lo que ustedes construyeron y saben y fueron apropiándose de todo esto. La idea no es hacer un concepto literal de lo que es la contratransferencia, ¿sí? Así que están re bien. Bien, ¿qué otra cosa? Compasión, angustia. Angustia, muy bien. ¿Qué más? Reconocimiento de emociones. Bien. Sabiduría. Sabiduría, muy bien. ¿Qué más? Crear herramientas. Bueno, sí. Verse reflejado. Verse reflejado. Sí. Ah, ¿no? Sí, sí. Ayudarlo en todo. ¿Cómo? Ayudarlos. Ayudarlos, muy bien. ¿Algo más? Puede ser una dinámica. Dinámica, bien. Sí. Bien, con eso también estamos. Buena comunicación, pausada, tranquila. La buena comunicación, pausada, tranquila, corta. Bien. Sí, buena comunicación. Ok.
Ahí estamos. Sigamos. ¿Qué entienden por encuadre en el acompañamiento terapéutico? Palabras, ¿sí? ¿Qué es el encuadre? Modo de trabajo. Modo de trabajo. ¿Qué ponemos en el encuadre? Nos sirve como guía. Sí, es Guía. Honorarios. Honorarios. Horarios también. Horarios también. Bueno, objetivos, plan de trabajo, Objetivos. Lugar de trabajo, dijeron. Intervenciones, plan de trabajo. Bien. Cómo trabajar, intervenciones, Intervenciones. Trabajar con la persona. Bien. informes. Pictogramas, si se usan. Sí. Plan de acción. ¿Cómo? Tener Plan. un plan de acción. Plan de acción. Plan de acción. Genial. Sí, sí, sí. Bien, bien. No me grito. Observaciones. Observaciones. Bien. Listas, Escuchar. Escuchar. Ok. Bien. Genial. Bien, chicas. No sé, Estamos cuando, re bien. cuando a mí me dijeron encuadre, la primera vez que escuché la palabra, me imaginaba límites, ¿viste? Como un cuadrado. Sí, Donde límite. no podemos Hermoso. salir de ahí si no tenemos autorización si no tenemos autorización del equipo, ¿no? Que eso me parece que es. Bien. Si hay que definirlo con una palabra, me parece que son límites. Límites. Sí, sabes que tu frase me hizo acordar de la canción Cada uno en su cuadrado, perdón. Sí, Ay, sí, ¿no? sí. ¿Estoy equivocada o está bien? Es como la No, acción. está perfecto, sí. Recordemos que el encuadre nos da los límites de las intervenciones, ¿sí? Hasta dónde sí y hasta dónde ya no hacemos. ¿Sí? Claro. Si trabajamos en la institución, no trabajamos en la casa. Si trabajamos de 8 a 12, no trabajamos de 8 a 3 de la mañana. ¿Sí? Ujú. Todo esto son los límites. Bien. Ahora, en el espectro autista, ¿ustedes qué consideran que son los aspectos fundamentales en ese tipo de acompañamiento? ¿Sí? De lo que recuerden del autismo. Para mí, primero es saber en qué nivel del espectro está. Bien, En qué nivel en el abanico del espectro, ¿no? bien. Porque no ¿Qué es lo grado mismo, de apoyo necesita? ¿No? claro, según Bien. en dónde esté parado, porque no es lo mismo Asperger que un chico con autismo profundo, ¿no? Bien, Y eso con la observación y con los datos que nos dé el equipo y la familia. bien. Observación también, genial. ¿Qué más? Tiene trastorno de lenguaje. Bien. Entonces, ¿puede haber lenguaje verbal o no verbal? Puede haber. Sí. Si es independiente o no. Grado de autonomía, muy bien. Si ¿Qué hay más? algún, Trastorno si hay emocional. algún sonido que lo moleste o algo que lo perturbe fuerte. Sensibilidad sensorial. Sí. Excelente. ¿Qué más? Su Respetar forma, los tiempos del paciente. Respetar tiempos. Excelente. y pongo Características. hiperreactividad también. ¿Cómo? Características. Sí, Hiperreactividad también. sí, Bien. también es, bueno, ya dije trastorno del lenguaje. Ujú. Muy bien. ¿Estamos bien con eso? ¿Quieren agregar algo más? Motricidad. Motricidad, bien, trabajar motricidad. ¿Qué otro aspecto en el autismo se ve afectado? Importante. El área cognitiva. ¿Cómo? El área cognitiva. Bien, sí. ¿Qué más? Fortalezas y debilidades. Bien. La socialización. Esa, muy bien. Trabajar con las Sí, manos. bien. Excelente. Bueno, genial. Después yo lo armo y les va a quedar requete lindo. Que les cambiaba las respuestas, ¿no? Ok.
Esas son 4. Voy a necesitar 4 voluntarias, no quiero que se me pisen, así que acá sí les voy a pedir que me levanten las manos o pongan la mano hacia arriba si no saben cómo poner el sticker. ¿Cuáles son los estadios del desarrollo cognitivo según Piaget? Pueden ver apuntes, pueden hacer memoria, pueden tirar al azar, pueden ver si cae o no cae, ¿sí? Lo que quieran. Los ayudo con uno, así van haciendo memoria del resto. Ah, bien, ahí está. Noé. Sensio-motor era. El perro, la, Ahí va a no, hablar Noé. A ver, Dale, vamos a... etapa sensiomotora, Etapa sensiomotora. sensomotora, bien. Sensorio motor. El preoperacional. Preoperacional. Y después de las preoperaciones, ¿qué venían? Las operaciones concretas. Sí, operaciones concretas, bien. Y me falta uno. La última eran las formales. Bien. Hasta ahí las dejo, ¿sí? No les voy a decir que me expliquen todos estos estadios. ¿O sí? No, mentira. Bien, con eso estamos de 10. Bien, ¿se acordaron? Ahora, también palabritas. ¿Qué significa pensar al sujeto desde una concepción biopsicosocial? Ustedes tuvieron clase de esto, ¿no? Sí. Sí, bien. ¿Saben de lo que estoy hablando? Listo, Adriana ya las mandó al frente, ¿saben? Sí, un individuo es bio porque es vida, psico porque tiene mente, social porque necesita relacionarse con otros seres de su misma especie y bueno, dentro de una sociedad con reglas, normas que hay que cumplir. Bien. No podemos vernos por separado, somos las 3 cosas. Exacto. Por eso es un ser biopsicosocial. No Sí. podemos ver al paciente como cosas separadas, sino Muy como bien. un todo. Bien. Varios aspectos vinculados, no ver al paciente como aspectos separados. Aspectos separados. Bien, ¿qué más? ¿Qué más recuerdan de esto? ¿Por qué no se puede pensar al paciente únicamente por el diagnóstico? Porque una persona es independiente de su diagnóstico. O sea, una persona puede estar diagnosticada como, no sé, como TEA, algún tipo de TEA, pero no deja de ser una persona con un montón de cualidades por más que tenga algún diagnóstico. Bien, o sea que el diagnóstico no es todo su entramado, sí, todo su contexto. Se hablaba acerca de que tenía como 3 dimensiones, tipo la biológica, lo psicológico y lo social, que eso es como un sujeto como un todo. Exacto, biológica, psicológica y social. Muy bien. Genial. Bien, bien, me sirve, me sirve. Bueno, y también que la discapacidad o el problema que tenga no defina a la persona, no tiene que estar ante de lo que es persona, ¿no? Bien, el diagnóstico no define a la persona. Muy bien. Genial. Bien, ¿cuáles son algunas herramientas de intervención del acompañante terapéutico? Una por cabeza, a ver. Los pictogramas. Pictogramas, excelente. Tener una escucha activa. Escucha activa, muy bien. Empatía. Empatía. Usar técnicas de comunicación. Técnicas de comunicación, bien, ¿qué más?
Una agenda puede tener. Agenda, La observación. observación. Escuchar a la otra persona. Bien. El ¿Qué más? encuadre terapéutico. Encuadre, sí. ¿Qué más? Tener una planificación de objetivos. Planificación de objetivos. Muy bien. Historial. ¿Cómo? Un historial. Historial, ok. El juego. Juego, excelente. Usar técnicas de relajación. Bien, sí, El trabajo en red. sí, excelente. Trabajo en red. Trabajar en equipo. Sí, Supervisión. supervisión, sí. Bien, genial. Ahora, más reflexivas. Léanla, piensen y cuando estén listas, me responden. No las quiero apurar, pero en 5 minutos termina la clase, así que no, tampoco reflexionen tanto. Bueno, a mí en particular la forma en la que trabaja el AT me cambió, porque tengo compañeras por ahí que trabajan y veo cómo trabajan de distinta manera, pasan a ser como que el rol interfiere mucho Sí, en su trabajo y terminan haciendo cosas que no tienen que hacer. Entonces eso me cambió la perspectiva de cómo trabaja el AT. bien, me encanta. Voy a intentar reducirlo porque lo voy a escribir, sí, todo esto va a estar acá, pero no voy a poder poner todo bien. Claro, por ahí reforzar un poquito más lo que dijo la compañera, el poder conocer los límites nuestros en cuanto al trabajo, a mí me ha ayudado muchísimo. Bien, muy bien. Las áreas que abarca el AT. O sea, las Bien. patologías que abarca. ¿Qué más? Yo Bueno, subestimaba el rol de la T hasta que conocí cómo era y lo importante que es. Y me doy cuenta que siendo docente hubiese sido una materia fabulosa para la carrera docente, haber tenido estos conocimientos en ese momento, como también los de integración escolar, que también hice el curso. Bien, Me parece que es un material, una información alucinante para un docente, ¿no? Que por ahí no las tenemos en la formación. Y es genial. muy buena. La verdad que yo subestimaba el rol porque no sabía, por ignorancia. Voy a poner Y esto. la verdad Subestimado el rol por me ignorancia. parece Nada, mentira. muy importante. Muy importante y no para mí era lo mismo ser cuidador que ser AT. Y ahora Bien, veo que no, que tiene un rol mucho más importante. bien, muy lindo, genial. Y los límites, ¿no? Los límites que tiene el acompañamiento terapéutico. Ok, Porque no sabía bien cómo era la intervención en los aulas, por ejemplo, o esto lo que dijo nuestra compañera del tema de los cuidadores, la diferencia. Entonces es como que, bueno, el curso te deja claro súper bien todo esto. También el tema de las maestras integradoras, las que hacen el... Entonces, bueno, no sé explicar. bien, bien, Juli, sí, sí, excelente. El trabajo que llegan ellas, que las maestras que están impuntual, todo, con los chicos. Bien, La importancia, ¿no? de nuestro trabajo. muy lindo. La, Genial. dif- la diferencia que hay entre un acompañante, acompañador y una T. Hay una diferencia muy grande que en los colegios a veces los docentes no comprenden y las pasan por arriba los AT. Debo confesar esto. No todas Bien, se imponen y que saben lo que tienen que hacer y lo que no.
y ahora entendí bien. Bien, voy a poner Claudia odia a las docentes. No, mentira. No, yo soy Bien, bien. docente, pará. No Ah, te- te estoy cargando. no, amo la docencia, o sea, mis Bien. compañeras más, pero sí veo que a veces se toman atribuciones que no da. Y Bien. es de cada uno, ¿no? De cada acompañante, poner los límites, no, esto me corresponde y esto no me corresponde. Tal cual. Es verdad. Genial. Bien. Por ahí también el conocimiento de los diferentes diagnósticos, no sé si sería la palabra, Ujú. es muy bueno porque no todos tienen el mismo trato, digamos. O sea, no trabajamos de la misma forma para cada diagnóstico. Entonces, por Bien. ahí haber aprendido todo eso tiene mucha más apertura en cuanto al campo laboral también para nosotros. Bien. Profe, ¿puedo decir algo? Es una pena, ¿puedo? Sí, sí. Sí, obvio, perdón. Me quedé pensando en todo lo que decían. Dale. No, que es una pena de no poder haber hecho como una puesta en común de los trabajos. Porque, por ejemplo, del final, ¿no? Porque, por ejemplo, yo hice el trabajo a partir de mi conocimiento. Yo no ejercí Sí. nunca como maestra. Sí ejerzo como maestra particular en mi casa. Ejercí como maestra cuando era muy chica al principio. Entonces hice el trabajo en base a lo que yo sabía. Pero yo sé que hay compañeras que han tenido contactos con gente que se drogaba, con gente que tiene otras dificultades, con chicos con TEA, con gente con anorexia. Y hubiese estado buenísimo poder hacer una puesta en común de los trabajos. Eso Bueno, me va a quedar pendiente, porque yo puedo hablar desde el tema que yo conozco y cada una creo que nos vamos a quedar en el tema que nos resulta más cómodo, porque era claro, un inicial o un final y nos daba miedo de hacer otro tema que es desconocido. Entonces, claro. yo creo que por ahí sirve para en otra oportunidad poder hacerlo. Sí, estaría bueno. Es cierto. Particularmente me pasó que, bueno, yo trabajé en un centro de día, entonces he trabajado todos los casos. Trabajé 10 años en un centro de día como profesora de los chicos, pero me pasó que en problemática de consumo no sabía, no tenía el conocimiento y elegí problemática de consumo para el final. Y Claro. bueno, nada, me saqué todas las dudas, me sirvió. Bien. Genial. Bien, Sí, a mí chicas. me pasó exactamente lo mismo que decía la compañera Fernanda, que también como desconocía que el área de uno de los áreas de trabajo de la T era sobre los problemas de alimentación, las personas que padecen problemas de alimentación, hice mi trabajo informativo sobre esa área porque era la que desconocía, entonces me permitió conocer mucho más y no me fui a lo seguro que, por ejemplo, era TEA. Claro. Me fui a un área que no conocía justamente para conocerla. Bien. Genial. Bien. Ok. Bueno, esta es más personal, ¿sí? Dice, ¿qué cualidad personal sentís que podría ayudarte en el rol de la T? Acá es donde ustedes se tiran flores a sí mismas, ¿sí? ¿Y qué aspecto personal crees que tendrías que trabajar más para este rol? Y acá es donde dicen, acá me veo media floja. En mi parte particular, o sea, hablando de tirándome flores, como decís, Dale. no, creo que sería la empatía como lo positivo, digamos. Creo que soy una persona bastante empática. Y por otro lado, también un poco lo que me jugaría en contra, porque por ahí tiendo como a encariñarme, no sería la palabra, pero bueno, es la que me sale en este momento, de cierta forma con las personas, justamente cuando genero empatía con algún tipo de problema, entre comillas, que pueda llegar a tener. Bien. Está bien, sí, son cosas que suceden, ¿sí? O sea, estamos trabajando con personas y es recontra normal que en estas situaciones de la cotidianeidad, de estar acompañando tantas horas, surjan estas situaciones. Lo importante es que ustedes puedan tener este conocimiento sobre ustedes mismas, que lo puedan ir trabajando, ¿sí? Usar esta empatía como fortaleza y buscar la forma de no llevarla más allá, ¿sí? Que empiece a ser una carga o un desgaste emocional, o que esa empatía realmente empiece a
generar todas estas emociones de angustia, de que uno se va, porque pasa, uno se va a dormir preocupado de, hoy pasó esto, ¿cómo estará? Sí, intentar empezar a correrse en esos ámbitos. Pero está bueno que ustedes lo sepan, para Claro. trabajarlo básicamente, ¿sí? Y lo trabajan en las supervisiones, sobre todo. Claro, sí, sí. Muy Y bien. en terapia cada uno particular. Sí, eso sería lo ideal. Sí, sí. Bien. ¿Qué más? Bueno, en mi caso, no sé quién iba a hablar. Perdón, no. Bueno, El en mi caso, desapego por ahí trabajaría. Vale, vamos. Adri, dale. no, bueno, en mi caso comparto, bueno, con Suyai, bueno, el tema de la empatía. Y otro que, bueno, yo soy psicóloga social, entonces aprendí mucho acerca de la escucha activa, entonces esto es como que lo tengo muy implementado en el día a día, entonces estas son dos virtudes que manejo, para así decirlo. Bien, genial. Ahora tus defectos, porque todos tenemos. La frustración, y a veces cuando no me sale algo, ahí, a veces ¿cómo se dice? Me empantano, pero Bien. bueno, después resurjo, pero lo trabajo en terapia, así que Excelente. tengo baja tolerancia a la frustración, por así decirlo. Está muy bien. Genial. Ahora sí. ¿Yo puedo hablar o hay alguien? Sí. Deme un segundo que había alguien más, me parece. Fer. Yo en las flores no sé, no sé, como que tengo ya, he trabajado bastante, entonces no sé cuáles son las flores que me tiraría. Pero sí creo Yo que diría tendría de que trabajar antemano que sos humilde, por lo visto. ¿No? Que sos humilde. No sé, qué sé. Pero sí creo que tendría que trabajar mucho sobre el desapego, porque me pasa por ahí en el centro de día que Sí. los chicos dejaban de ir o cambiaban de institución, o bueno, ahora como acompañante por ahí es que más de 2 años no se puede, entonces trabajar ese desapego con la persona creo que me va a costar un montón. Bien. Entonces sos muy comprometida, Fer. Sí, inmediatamente como que creo el vínculo con ellos. Bien. Entonces tenés facilidad para formar vínculos. Ujú. Muy bien. Yo lo voy a agregar, aunque vos no lo hayas dicho, yo lo voy a poner. Quizás por la forma, porque siempre lo llevo todo hacia el arte, entonces por ahí trabajo desde la pintura, desde el arte, y una cosa lleva a la otra y se van soltando. Entre medio que vas pintando un cuadro, vas haciendo una figura con las manos o lo que sea, te vas soltando la emoción y ahí crean el vínculo los chicos, creo. Me encanta. Muy bien, Fer. Ahora sí, ¿quién me había pedido? ¿Clau? Yo porque estoy lejos y no puedo, no tengo buen internet, no puedo apretar la manito, disculpen que me meto. Yo aprendí en este curso 2 cosas. Empatía con la familia. Bien. Porque uno al ver esto, que los chicos, los casos, y que hay que acompañar a la familia porque primero tienen que hacer el duelo, entender, asumir y un montón de cosas, y tener empatía y más paciencia está bueno. Y por el otra parte, entendí que no es una enfermedad, sino es un trastorno, ¿no? La mayoría. Ujú. El que no tiene, o sea, por ejemplo, un autismo y eso, que yo pensaba que tenían, que era una enfermedad y no, ahora me di cuenta que no. Bien. Bueno, eso nada más. Está bien, está muy bien. Perdón que yo voy copiando lo que me dicen, entonces estoy copiando y escuchándolas. Bien. Juli, decime. Sí, yo no sabía qué decir, la verdad, bueno, lo que me podría ayudar. Capaz miro siempre capaz las cosas un poco en mí, ¿no? Como que me cuesta ver capaz mis potencialidades. Pero sí, soy muy sensible, que eso me puede jugar a favor y en contra también. Eh, Así que estaba pensando como eso, como, bueno, algo que puede ayudar, como, disculpa que está en terror. Bien.
me puede jugar en contra. Sí. Bien, bien. Bueno, yo lo que tengo es que me pego a la persona. Eso es lo que tengo. Muy simpático. Ok, Sí, eso, me encariño con la persona. Digamos. bien. Y de... Bien, ¿esto vos lo pensaste como algo bueno o como algo malo? Como algo bueno. Algo Sí. bueno, bien. ¿Y qué crees que te costaría trabajar? ¿Sí? ¿O qué cosas personales tuyas crees que serían algo a trabajar más? Y tendría que ser un poquito, como dice, no pegarte tanto. Bien, genial. Bueno, muy bien. ¿Quedó alguien sin decirme algo que quisiera o seguimos? Seguimos. Bueno, ¿qué te llevas de esta cursada, más allá de los contenidos? Ahora sí, les voy a pedir, por favor, una palabrita solamente. Yo me llevo lo más lindo, lo mejor. Me alegro. ¿Quién más? Aprendizaje yo me llevo, sabiduría. Aprendí un montón de muchos casos que Bien, no tenía conocimiento. bien, me alegro mucho. Herramientas. ¿Herramientas? Sí. Bien. ¿Qué más? Yo también iba. Mucho para mí es la palabra, porque herramientas y conocimientos, por lo tanto, para mí la palabra es mucho. Un Mucho, montón. bien. ¿Qué más? Ay, perdón, no te escuché. Aprender y saber. Sabiduría. Aprender y saber. Muy bien. ¿Qué más? Yo me llevo, o sea, de todos los casos, que cada uno, bueno, como decían antes mis compañeras, de que se aborda de distintas maneras y cómo llevarlas a cabo con diferentes estrategias, cómo usar tácticas, dinámicas, y bueno, muchas herramientas que la verdad me sirvieron un montón que desconocía. Como yo soy auxiliar en adulto mayor, hay Bien, cosas que se hacen, hay cosas que no. Yo pensé que se hacían, pero no, la verdad que me gustó, la verdad que me gustó. bien. Genial. ¿Alguien más? Ok. Ok, este es el momento que tienen ustedes, como les había dicho, para dejarle unas palabras a los profes, ¿sí? O a mí, si quieren, que quieran mencionar, ¿sí? Pueden poner los nombres. Yo no recuerdo bien los nombres del resto de los profes, pero ustedes sabrán, ¿sí? Si quieren dejarle algunas palabras a alguien en particular o al staff en general, o a nadie, sí, como quieran. Acá es también lo que ustedes quieran decir. Yo quiero agradecer por la paciencia. Bien, muy bien. Yo quiero agradecer porque nos tuvieron mucha paciencia y bueno, nos explicaron muchas cosas. Bien. Sí, también voy a agradecer por la contención generalizada de todos, tanto el soporte técnico para ciertas situaciones que tuve en los profesores como para explicar ciertos temas. Nada, la contención en general de todo el equipo se agradece de mi parte. Bien, gracias. Yo por mi lado también iba a decir justo lo que dijo Fer, pero también le sumo el profesionalismo con el que se trabajaron todos los temas y con el que todos los profesores, incluida, dieron y dictaron siempre las clases. Okay. El profesionalismo de Isis únicamente. Claro. Bueno, de mi parte también quería agradecer al staff en general por la comprensión, el acompañamiento, el aprendizaje, el estar siempre detrás también animándonos para hacer los trabajos. La verdad que yo por lo menos me voy con algo que no sabía nada acerca de acompañante terapéutico y me llevo un montón de aprendizaje, es más, voy a seguir estudiando, Bien. haciendo integración escolar.
Pero nada, enormemente agradecida por todo. Qué bueno. Sí, yo también quería agradecer por la comprensión de todos los profesores. Y nada, que se nota, o sea, que les gusta, que hay pasión, sí, que aman lo que hacen, ¿no? Bien, Y bueno, esto que contaste también. muy bien, qué lindo. Bueno, de Marta, bueno, gracias a todos los profesores de brindarnos apoyo en cuanto a los conocimientos que ellos tienen de manera distinta, pero que se entendió todo lo que ellos decían. Bien. La verdad que es un placer escucharlos a los profesores por todo lo que saben, cómo dieron las clases, la puntualidad, las respuestas rápidas a las preguntas que hacíamos. Eso es muy valorable. Y bueno, y también los contenidos que daban, la selección de los contenidos. La verdad que siempre me quedaba con ganas de saber más, de preguntar más, y yo lamentablemente no podía hacer las clases en tiempo y forma, las miraba después, porque estaba trabajando. Ahora porque estoy de vacaciones pude asistir. Bien. Entonces era como que siempre me quedaba con ganas de preguntar, y he preguntado por privado y me han respondido enseguida, siempre. Y es fabuloso el contenido, ya te digo, porque al ser docente había muchas cosas que no sabía. Por ejemplo, tener un acompañante terapéutico en el aula, si bien yo no ejercí, como dije, a mí me preocupaba porque pensaba por ahí que me estaban juzgando como docente. Perdón, es mi perrita. Sí. Entonces, bueno, todo esto me aclaró mucho el panorama. Por eso pienso que lo tendrían que dar en los profesorados. Por lo menos Bien. algo de lo que vimos. Muy bueno. Bien. Gracias. La línea, todo lo que dicen. ¿Algo más? ¿O estamos? Bueno, yo me sumo a esto también de es excelente el contenido. O sea, yo tengo TDAH y dislexia, y el tema de a veces de comprender la lectura, en muchos casos me es un poco difícil, y la verdad que como todo está redactado de una manera que se puede entender, que se puede comprender, y que te habilita a cualquier persona poder entenderlo y comprenderlo con Bien. facilidad, sin tanto exigencia, sobreexigencia. Bien. Así que eso nada, lo agradezco muchísimo, porque sé que hay todo un trabajo de diseño detrás, así que nada, se agradece muchísimo toda esa información. Bien. Genial, me alegro mucho. Bien. Creo que... Bueno, ahora sí. Empezamos con las dedicatorias de mi parte, ¿sí? Desde la comunidad ACE y el equipo docente, reconocemos y felicitamos todo el recorrido realizado a través de esta formación, ¿sí? La obtención del título de acompañante terapéutico representa no solamente un logro académico, sino un proceso de construcción personal y profesional. Este título no marca un punto de llegada, sino el inicio de un camino profesional que continuará desarrollándose a través del cuidado, a través de la práctica, la supervisión y la formación continua. El cuidado del encuadre y del propio rol sea siempre central en el ejercicio del AT. Ser AT no es tener todas las respuestas, es saber esperar, poner límites y repetir tranquilo, de a poco, más veces de las que uno se imaginaba. No siempre van a haber cambios espectaculares, pero cuando el AT no está, alguien va a preguntar, ¿y el acompañante? Así que, felicitaciones por el título, por el recorrido y por elegir un rol que se construye en lo cotidiano. Muchísimas gracias, ¿sí? Estoy muy contenta, la clase salió tal cual realmente la imaginé. Espero que ustedes hayan sentido todo lo que aprendieron, ¿sí? Porque yo no les di ninguna respuesta de todo lo que fuimos viendo, de situaciones, de preguntas, de contenido, de reflexión. Todo esto lo construyeron juntas
Y yo se los voy a poner después en estas diapos, ¿sí? Para que ustedes vean todo lo que lograron y lo que hicieron en estas casi 2 horas de clase. Así que bueno, realmente las felicito. Gracias por la compañía. Sé que fui nueva, así que espero que estas pocas clases que estuvimos juntas las hayan pasado bien, ¿sí? Y bueno, nada, realmente les agradezco el tiempo, la escucha y el haberse quedado 15 minutitos más por fuera de su horario de cursado. Así que bueno, nada, a disfrutar, a descorchar. Gracias. Nada, ustedes. Gracias, profe, la verdad que genial. Gracias. Clases Vamos buenísimas. a extrañar. Ay, yo también, chicas, me alegro. Bueno. Bueno. Les dejo ir yéndose, ¿sí? A descansar. Gracias por todo. Nos veremos la próxima, ojalá. Estén muy bien. Buen fin de. Chao, gracias. Igualmente. Chao. Chao. Chao.